general tiene como apellido Fuente Alba, con guión separado, Fuente Alba. Una fuente que está cada vez más oscura, si podríamos usar una metáfora mala, pero es que no puede haber metáforas buenas con el general. Porque cuando un general que ha seguido toda la carrera militar, que ha pasado todos los filtros, que ha pasado todos los cursos, que en teoría es el excelente, que en teoría es el impoluto, que en teoría es aquel que se lo merece por sobre todos los compañeros de su generación para alcanzar el vértice máximo de la Fuerza Armada, en este caso del Ejército, y resulta que termina siendo un delincuente, según las presunciones fundadas de una ministra en visita, Romy Rutherford. El asunto es duro y la caída es dura. ¿Qué metáfora se puede usar con Fuente Alba? Salvo que se le presuma un delincuente. Y una cosa más muy grave, está en prisión preventiva, no se le ha otorgado la libertad provisional o bajo fianza, y resulta que no se le ha otorgado ni siquiera por la Corte Marcial. Antes de partir con esta cobertura, decir algo que me parece interesante. En la Corte Marcial no participó el Ejército en la sala, porque se inhabilitó. Me parece bueno, me parece obvio. Ahora, usted me dirá, sí, claro, me dirá obvio. Es que muchas veces estas cosas no son obvias. No son obvias. Entonces, ¿qué pasó? El Ejército no participó, estuvo la carta integrada sin el ministro del Ejército, porque resulta que Diego Cortés, el coronel, fue asesor personal de Fuente Alba, entonces se inhabilitó, y me parece bien que se haya inhabilitado. Lo segundo es que si bien el Ejército no participó, alegó pidiendo la mantención de la prisión de Fuente Alba el coronel Luis Araya, que es el fiscal general militar, porque el Ejército depende del subsecretario para las Fuerzas Armadas y el gobierno está interesado en que se siga este proceso. Por lo tanto, alegó para que se mantuviera en prisión el Ejército. O sea, el Ministerio de Defensa Nacional apoya el procesamiento, pero no porque sea Ejército, a ver, me explico bien, sino porque viene desde la autoridad política la orden. Ahora, el Ejército como tal, yo diría que no ha hablado mucho, ha hablado poquitito. Esa es la situación de Fuente Alba, una situación muy complicada porque se refiere a temas económicos, o sea, un general que podría haber entrado en actos de corrupción, porque tanto se habla de la seguridad nacional, y la seguridad nacional está vinculada con un montón de aspectos, pero entre otros con la inteligencia y la contrainteligencia, y resulta que el general Fuente Alba utilizaba los dineros de los fondos reservados de la inteligencia y contrainteligencia para las fiestas, las flores, los regalos, los restaurantes, los lujos. Un general de salón, como le dijeron siempre. ¿Cómo fue nombrado Fuente Alba? ¿Por qué fue nombrado Fuente Alba? Aquí tiene mucho que ver Francisco Vidal. Porque Francisco Vidal fue compañero de curso y también en la Escuela Militar de Fuente Alba. Y cuando él entonces formaba parte de los gobiernos de nueva mayoría o de concertación en ese tiempo, resulta que él fue donde Michelle Bachelet y le dijo: el general que tiene que ser es Fuente Alba, porque lo conozco de toda la vida. Claro, después resulta que Francisco Vidal fue asesor del Ejército. Cuando terminó de ser ministro de Defensa, inmediatamente lo contrataron como asesor del Ejército, porque las relaciones fluidas que había ahí estaban, digamos, lubricadas. No rechinaban. Porque alguien se preguntará, ¿pero cómo llegó ahí? Así llegó. Así llegó. Y esto es lo que le permitió tener una vida no holgada, no tranquila, no una vida pacífica desde el punto de vista económico. No, una vida que para un militar es absolutamente de excesos. ¿Cuál es la situación judicial en estos instantes? Que la Corte Marcial, les decíamos, negó la libertad bajo fianza a Fuente Alba y rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de este general. Bueno, y sigue entonces detenido en el batallón de Policía Militar de Peñalolén.